fisioterapeuta Mil gracias. egresado de Lufthansa, con experiencia en el área neurológica, y nos va a estar hablando de integración del gesto deportivo con respecto al desarrollo motor. Entonces, Leiber, bienvenido, gracias por estar aquí, y bueno, todos tuyos. Muchas gracias, Angélica. Dime si se escucha. Se escucha perfecto. Puedes empezar a compartir pantalla tranquilamente. Gracias. Hola. Bueno, si alguno puede decirme si se ve la pantalla, si se ve el compartir de pantalla. Gracias. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Leiber Gudiño. Para los que no me conocen, soy fisioterapeuta, egresado de Lufthansa. Tengo experiencia clínica, tengo experiencia en el área neurológica. Actualmente me desempeño en el área deportiva con la Academia de Tenis de Román Recarte en la Federación Venezolana de Tenis. Motivado a este trabajo, a esta experiencia, es que nace el interés por este tema, que es la integración del gesto deportivo en edades de desarrollo. Vamos aquí. ¿Qué sucede? En deporte, cuando pensamos en deporte, se piensa originalmente en esto. Se piensa en el show, en el evento grande, en la competencia de alta gama, de alta categoría, en las estrellas. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, Mike Trout, actualmente es el mejor contrato en las ligas mayores de béisbol. LeBron James, dentro de muchas otras estrellas, una gran estrella de la NBA. Cristiano Ronaldo, que para algunos será el mejor del mundo, para otros será el mejor del mundo después de Messi. Ya queda su opinión. Rafa Nadal, dentro de los mejores 3 tenistas del mundo. Todos ellos son referentes dentro de su disciplina deportiva. Todos ellos marcan pauta en su deporte, en lo que hacen. El psicólogo Paolo Raumandi, un psicólogo que se enfocó mucho, se encargó de estudiar el área del movimiento, de entender el movimiento, dijo en una de sus publicaciones que la primera forma de inteligencia era el movimiento corporal. Si lo vemos desde esa filosofía, el movimiento corporal es la máxima expresión del movimiento corporal. Podrían ser estas estrellas o cualquier estrella dentro de cualquier disciplina deportiva. Pero hay algo que estos caballeros aquí tienen en común fuera de ser estrellas en su deporte. Y esto es lo que tienen en común. Todo ser humano, en algún momento de su vida, fue niño. Todo ser humano, sea atleta, sea aspirante al deporte, pasó por esta etapa. Y esto es importante entenderlo y recalcarlo, porque aquí es donde se sientan las bases para poder formar una buena técnica. Aquí es donde se sientan las bases para tomar conciencia del movimiento. Habrán casos, habrán excepciones en los que en esta etapa pues no practicaron, no formaron parte de ninguna academia o de algún proyecto de desarrollo, pero en su gran mayoría, alguno estuvo en un equipito, alguno estuvo jugando con los vecinos, en el barrio, en el municipio, indiferentemente de, todos forman parte de este grupo. ¿Cómo podemos entonces entender o estudiar el integrar un gesto nuevo en el deporte? Lo podemos determinar de 3 grandes rasgos. El primero es el sistema muscular, que sin este sistema sencillamente no existe movimiento, porque es el que da la expresión máxima corporal de lo que deseamos como seres humanos. El sistema nervioso, que es el que rige, el que da la orden, el que da la forma, la calidad del movimiento. Y ya en un último punto, el aprendizaje motor. ¿Cómo vamos a pensar en aprendizaje motor en este punto? Piensen que ya en aprendizaje motor va a ser el momento en el que tú concientizas el movimiento y lo puedes aplicar en la práctica, lo puedes utilizar en la competencia, ¿vale?
Dentro del sistema muscular, el sistema muscular es el efector, es el que da la demostración del deseo o del movimiento en los organismos superiores. Este sistema depende básicamente de la capacidad viscoelástica, que es este primer punto, y contráctil, que tiene el tejido muscular en sí. Dependiendo del deporte que se practique, dependiendo del entrenamiento que se desee, dependiendo del objetivo, vamos a tener un tipo de fibras más resistentes, un tipo de fibras más potentes, unas fibras que se prolonguen más su contracción durante un periodo de tiempo, algunas que no. Y vamos a tener un tipo de contracción isotónica, isométrica, isotónica, etc. A ciencia cierta, ¿cómo nosotros podemos percibir o lograr una mejora en este sistema, en este punto? De dos formas. La primera es el aumento de las unidades motoras activas al momento de realizar una contracción y el aumento de la frecuencia de excitación de esas mismas unidades motoras. Dentro del mismo músculo se encuentra una estructura muy importante también, es el uso neuromuscular. Básicamente, ¿qué es el uso neuromuscular? El uso neuromuscular es esa prolongación de fibras sensoriales que convergen en el vientre del músculo. En ese punto donde hay más fibra muscular, en ese punto hay más fibras sensoriales. ¿Para qué? Para determinar la elongación, para determinar la distancia en la que se encuentra la fibra del músculo. El uso neuromuscular tiene una particularidad, una limitante. El uso neuromuscular está circunscrito o limitado a un músculo o a un grupo muscular en específico. Este punto quiero que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque hablando ahora del órgano tendinoso de Golgi, es su contraparte, es su opuesto. Dijimos que el uso neuromuscular, este que está aquí, se encuentra en el vientre del músculo. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra acá, en la unión miotendinosa, justo donde termina la fibra muscular y comienza el tendón. En esa unión, ahí está el órgano tendinoso de Golgi. Pero este se encarga de medir la tensión que se ejerce sobre la fibra del músculo. El anterior se encargaba de recibir la elongación que existe en la fibra del músculo. Otro punto interesante del órgano tendinoso de Golgi es que el órgano tiene un efecto en extremidades completas. Puede ser inhibidor o facilitador en una extremidad totalmente, a diferencia del uso que nada más se limitaba a un grupo o a un músculo en específico. ¿Cómo unimos esto? ¿Cómo casamos estas dos estructuras dentro del sistema muscular? Ellos dos trabajan en este reflejo que se ve aquí, el reflejo long loop o de bucle largo. Este reflejo es bien interesante, es bien chévere. El que sepa de él, pues va a saber a qué nos vamos a referir. El que no y le quede con ganas de más información, díganme, tengo un artículo muy chévere de eso. El reflejo básicamente, ¿qué permite? Le permite al cerebro corregir perturbaciones repentinas. Él se parece mucho al reflejo segmentario medular. Este reflejo se estudió de manera gráfica, se estudió con simios entrenados. A un simio entrenado se le daba en su mano libre, se le dejaba caer una carga. En el momento en el que esta carga cae en la mano del simio, la respuesta es agarrarla, sostener la carga. Pero se vio por estudios electromiográficos que justamente apenas se caía la carga y se sostenía, existía un silencio muscular. Durante 50 a 80 milisegundos no había contracción muscular alguna. Y luego de ese tiempo se realizaba una contracción muscular de un grupo muscular completamente diferente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este reflejo es la traducción del órgano tendinoso de Golgi y del uso neuromuscular de pasar de un punto sensitivo a motor. Usualmente, y me incluyo en la universidad, nos dijeron
que el órgano tendinoso y el uso neuromuscular eran los propios sectores, receptores que nos decían cómo estaba el cuerpo, cómo estaban las articulaciones, cómo nos ubicábamos dentro del espacio y se limitaban a esa parte sensitiva nada más. Pero con este estudio de este reflejo se dieron cuenta de que a estos dos receptores envían una información que es traducida en una respuesta. Es una transición transcerebral de que pasas de sensitivo a motor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí ya empezamos a caer en el punto de la conciencia del movimiento. Y cuando empezamos a tomar la conciencia del movimiento, ya vamos a hablar del sistema nervioso. Estamos entrando en el segundo punto. En el sistema nervioso, usualmente lo tomamos como el rector, el que da la orden, quien dicta cómo tiene que ser el movimiento, hacia dónde y cómo. Pero el sistema nervioso engloba otras cosas. Engloba respuestas automáticas, movimientos automáticos, el por qué me muevo, engloba, incluso frena. El sistema nervioso incluso tiene mecanismos de cómo frenar, muy interesante, cómo frenar el movimiento. Vamos con el primero, el proceso inicial del movimiento. Aquí empieza el por qué me muevo, en las áreas motivacionales. Fíjense algo. Cuando estamos en la universidad, vuelvo a lo mismo, nos decían que el movimiento comienza en las áreas motoras, en la zona motora primaria. Y sí, es correcto, esto no es del todo falso. Pero a nivel cerebral, el movimiento no comienza ahí. A nivel cerebral, la área motora primaria es el último eslabón de la cadena. El movimiento realmente comienza en las zonas del deseo, en las áreas motivacionales, en la zona límbica. Y aquí es muy importante cuando trabajamos en edades de desarrollo, con chicos de 4, 6, 10 años, inclusive con adultos, el puntualizar esto que tenemos aquí, que es el por qué me muevo. ¿Por qué me muevo? Porque tienes que darle una razón de ser, tienes que darle una motivación a los chicos para que trabajen, para que hagan un movimiento, para que hagan un ejercicio, para que cumplan un objetivo, para que desarrollen una técnica. Eso es importantísimo. Ahora vamos con otra parte, que decíamos las partes de las respuestas automáticas. En el respeto, tenemos los reflejos flexores aferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el reflejo flexor aferente, ¿qué realiza? A grosso modo, una flexión ipsilateral o de la misma extremidad y genera una extensión contralateral. Esto se ve muy fácilmente en las actividades de locomoción, en la marcha, al correr, al trotar. Hay una extremidad en flexión, hay una extremidad en extensión. En deportes de técnicas de combate, hay una extremidad base y una extremidad dinámica. Esto tiene mucha relevancia en el deporte porque el atleta llega a un punto en el que puede hacer uso selectivo de este reflejo. Llega un punto en el que el atleta percibe una alteración y automáticamente se activa este reflejo para dar una respuesta inmediata, para dar una respuesta según la jugada, según la estrategia o según el objetivo deseado. Ya hablamos de la motivación, ya hablamos de la razón del movimiento, hablamos de una respuesta automática. Ahora vamos a la regulación. Esa manera en que el sistema nervioso nos frena. Ese nos frena o nos detiene el movimiento es debatible. ¿Por qué? El sistema nervioso tiene esta particularidad, es la inhibición recurrente por las células de Renshaw. ¿Qué son las células de Renshaw? Son unas células que le permiten al sistema nervioso regular las contracciones repetitivas. ¿Cómo es esto? Cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos haciendo cualquier movimiento, llega un punto en el que el músculo entra en fatiga, llega un punto en el que el músculo llega a su límite. El sistema nervioso capta esta información, la percibe, la entiende, pero aún así sabe que por la práctica, y qué deporte no nos pide que hagamos contracciones repetitivas, que por la práctica deportiva se tiene que prolongar esa contracción, aun cuando
ya estamos llegando al límite. Entonces, el sistema recurre a estas células, son las células de Renshaw. Estas células mitigan la contracción, la disminuyen, pero disminuyen su tensión. Entonces empieza un juego muy flexible, muy dinámico, entre el sistema nervioso, entre el cerebro, que tengo que hacer una contracción, tengo que moverme, tengo que seguir trabajando, y estas células que vamos a disminuir un poco, vamos a disminuir la tensión, pero sigamos trabajando igual. Entonces empieza ese juego de uno y otro. ¿Cómo resumimos todo esto? ¿Cómo lo englobamos? Dentro del sistema nervioso se da también este punto, que es la integración de reflejos y la transición de postural a dinámico. Normalmente tenemos la concepción de que los reflejos en el desarrollo motor de todo ser humano, esos reflejos que vamos teniendo por cada fase, se van eliminando. Y se da otro en otra fase, y ese otro se elimina, y terminamos después en el movimiento consciente y voluntario. Los reflejos en realidad no se eliminan. Los reflejos se integran para permitir un movimiento más complejo. El neurólogo Denny Brown sostuvo esta frase: el movimiento es una serie de posturas. ¿Qué pasa? Es verdad, el movimiento es una serie de posturas, es una transición de posturas armónica que permite, una tras otra, poder lograr un objetivo. Esto lo vemos cuando se hacen estudios biomecánicos, que en los fotogramas, casualmente los fotogramas, se ven que son una serie de posturas que, al hacerlo a una velocidad específica y de forma armónica, genera un movimiento. Otro punto muy importante es que la postura es un prerequisito para movernos. Esto se ve en los deportes de mucha técnica, en los deportes de combate, en el tenis, por ejemplo. Si tú tienes una buena postura, si tú estás bien ubicado, si tú estás con una base suficientemente amplia, si tú estás con un centro de gravedad en el sitio, tú vas a poder responder a los estímulos, a las alteraciones, tú vas a responder de forma más óptima, más eficaz. Y ya pasado este punto, caemos en el aprendizaje motor, en la tercera categoría de este estudio. Este esquema que ven a su derecha fue tomado por Holman y colaboradores en 1980, fue publicado por ellos. Y este esquema me pareció muy interesante, lo puntualizaron como un punto clave dentro del aprendizaje motor. Aquí se ve el triángulo de las valencias físicas que normalmente podemos conseguir en muchos lados, donde tenemos fuerza, velocidad, resistencia. Sí, pero Holman puntualizó la coordinación en el medio de todo esto, porque mantenía la filosofía de que la coordinación es lo que permite que cualquiera de estas tres se dé de forma óptima, se dé de forma adecuada. Sabemos que dependiendo del deporte en el que nos desempeñemos, va a haber predominancia entre una u otra, o entre dos sobre una de las demás. Pero indiferentemente de, él mantiene que en este esquema la coordinación es un punto clave para que exista esta buena práctica, este buen desempeño. Otro punto realmente interesante es cómo integran el concepto de flexibilidad. Si se dan cuenta, la flexibilidad la tienen en cada lado del triángulo. Y es que también decían ellos que la flexibilidad iba a ser lo que permitiría la transición de un movimiento de velocidad a uno de fuerza, o de los de fuerza y resistencia a la velocidad. Si un atleta, si un ser humano, sea niño, sea adulto, no es flexible, no va a existir una buena conexión entre una valencia y otra. Y si no tiene como base fundamental la coordinación del movimiento, pues no va a poder desempeñar, no va a poder mejorar, desarrollar cualquiera de estas valencias. Este punto es bastante interesante dentro del aprendizaje motor, y es la memoria sensomotor e imagen interna. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano se mueve, recibe un entrenamiento, pasa este esquema que se ve aquí. Existe una alteración, esta alteración es recibida por muchas otras estructuras, por muchos otros elementos, pero gráficamente, principalmente el músculo. El músculo, por sistemas sensitivos y a través de receptores, envía por la vía sensitiva esta información de la alteración al sistema nervioso central.
en el sistema nervioso central, se procesa, se envía una respuesta por vía motora y la respuesta es ejecutada por el músculo. ¿Qué pasa? Este esquema se da siempre, se da en cada momento, se da en cada situación. Existe una alteración, existe todo el esquema y pasa una y otra vez. Y en el ser humano, y sobre todo en los chicos, esto se da mucho y se genera una imagen interna, una imagen de lo que debería ser perfecto. Se va formando esa imagen y esa imagen se almacena en el sistema nervioso. Esa imagen se almacena en el cerebro, en diferentes estructuras. Al momento en el que esa imagen se vuelve más clara, al momento en el que se tiene una imagen interna más clara de lo que debería ser perfecto, de lo que es ideal para moverme, yo genero una respuesta más clara, yo genero una respuesta más rápida, más eficaz. En la medida de que yo tenga más alteraciones, en la medida de que yo tenga más grande o tenga una base de datos más amplia, yo voy a poder generar respuestas más eficaces, respuestas más eficientes a estas alteraciones. Pensémoslo de otra manera. El atleta que reciba más alteraciones por el ambiente, por el tipo de juego, por el entrenador, por el fisio, porque sea el atleta que tenga esa retroalimentación más amplia, más grande, va a ser el atleta que va a responder mejor, va a ser el atleta que va a tomar mejor conciencia de cómo debe moverse, de qué es lo que debe hacer. Ya aquí vamos a empezar a hablar de teorías que sustentan el aprendizaje motor. Y es que la teoría del andamiaje, presentada por Vygotsky, y la teoría constructivista del aprendizaje, presentada por Piaget, se aplican dentro de las prácticas deportivas a todo nivel, a toda categoría. ¿Por qué? Vamos con la primera, el andamiaje de Vygotsky. En la teoría del andamiaje se hace la imagen o se habla de lo que es un andamio. Todos conocemos o entendemos en nuestra mente lo que es un andamio. Una estructura que nos permite llegar a sitios más altos, alcanzar objetivos que con nuestras habilidades fácilmente no podríamos alcanzar. Entonces el andamio viene siendo una ayuda que senta o que prepara unas bases para un movimiento más complejo. ¿Cómo se ve el andamio en el deporte? Por ejemplo, en el béisbol, el bate no es el bate de madera que se ve en un juego de Grandes Ligas. La pelota en las categorías de niños son de Kenpo, que es un material de goma, no es la goma que vamos a conseguir en una tienda de juguetes, pero es una goma que le permite al chico o a la chica desempeñar la actividad, desempeñar la práctica deportiva e ir tomando habilidades, de ir refinando ese movimiento. En el fútbol la pelota tiene diferentes tamaños, en el tenis hay diferentes tamaños de raquetas, hay diferentes tipos de pelota, cada color representa una estructura, representa una presión, un peso. Entonces nos damos cuenta de que en cada deporte existe este andamio, existe la aplicación de esta teoría para poder facilitarle a los niños, ojo, e incluso a adultos, porque en tenis un adulto puede empezar con cualquiera de estas pelotas de colores, no necesariamente empieza con la de competencia de una vez. Entonces este andamio es aplicable a cualquier edad, a cualquier categoría. ¿Para qué? Para facilitar el aprendizaje motor, para facilitar el aprendizaje de lo que debe ser la imagen ideal, el gesto ideal dentro del deporte. El otro punto es la teoría constructivista del aprendizaje, presentada por Piaget. ¿Qué pasa? Ya aquí vamos a tomar un foco distinto, vamos a tomar un foco diferente. Ya no nos enfocamos en esta teoría específicamente en el individuo, viéndolo solamente él. Aquí vamos a ver al individuo cómo interactúa, cómo socializa con su entorno. Porque más aún los niños, un adulto lo hace, pero más aún los niños toman, aprenden, captan del entorno, de socializar,
de compartir con amigos, compañeros, de hacer esa sana competencia, de ver cómo lo hace el profesor, de ver cómo lo hace el entrenador, de cómo nosotros, fisios, demostramos el ejercicio, demostramos un movimiento específico, demostramos inclusive un ejercicio en una rehabilitación, en una recuperación. Ellos aprenden y toman desde ese punto también mucha información para captar, para procesar un movimiento más coordinado, más refinado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque no nada más nos vamos a enfocar en el individuo, en la persona que que tenemos como objetivo, sino que tenemos que enfocar, abrir el paradigma, cambiar el panorama y verlo desde afuera y desde cómo él interactúa, cómo socializa y cómo toma el aprendizaje que le puede dar su entorno, su ambiente. Finalmente, la neurofisiología, la ciencia del deporte, determina 3 puntos clave para poder integrar un gesto deportivo y poderlo tener en stock, poderlo tener en la base de datos listo para la competencia o para la práctica del deporte como tal. Existen 3 fases, 3 puntos. ¿Cuáles son? El primero es la coordinación cruda. En esta fase, el chico, la persona, la chica, ve el movimiento, entiende cuál es el objetivo, pero su movimiento es muy tosco, es grueso, no es refinado. Más sin embargo, sabe cuál es el objetivo. En esta primera fase se da eso. Sin embargo, en la segunda se da el objetivo, se entiende este objetivo y se empieza a generar la imagen interna, se empieza a formar lo que debería ser ideal, el movimiento que debería hacerse. Se empieza ya a realizar todo el juego dinámico que venimos hablando, todas las contracciones, todo el juego del sistema nervioso con el sistema muscular, la integración, la retroalimentación que tiene el ambiente sobre el ser humano, sobre el individuo. Y aquí se empieza a generar ese movimiento ideal. Más sin embargo, todavía no se tiene la característica de que sea eficaz y eficiente. Y en la tercera fase, la coordinación súper fina, ya el individuo entiende el objetivo, el individuo logra hacerlo de manera eficaz, eficiente, y lo puede aplicar en la práctica del deporte y en la competencia. Ya en este tercer punto, ya en esta tercera fase, se logra de manera óptima todo lo antes reflejado. Se logra un control, se logra un equilibrio, una actividad sinergistas. Entonces, ¿qué pasa? Estas 3 fases entran también con lo que es el control del movimiento, el control motor, la coordinación cruda, la coordinación fina y la coordinación superfina. La podemos ver desde otro punto también, desde otro cristal. ¿Cómo? Pongámoslo de esta manera. Cuando se le solicita a un atleta que realice cualquier movimiento que no conozca, que no esté familiarizado con él, se va a dar esto. Normalmente, si no lo había hecho nunca, él era inconscientemente torpe. ¿Cómo es esto? Él no sabía que era torpe para hacer ese movimiento o que le costaba hacer ese movimiento. Tenemos que pasar a otra fase, que es ser conscientemente torpe. Es que me doy cuenta de que tengo que hacer un movimiento, de que tengo que hacer un ejercicio, más sin embargo no lo sé hacer bien. La siguiente fase es ser conscientemente capaz, conscientemente hábil. Ya aquí es cuando yo sé que tengo que hacer, lo hago, pero yo decido que lo tengo que hacer. Yo determino que tengo que hacerlo. Pero esto en la vida no se da, porque cuando nosotros vamos a caminar, nosotros no le pedimos permiso al pie derecho camina, pie izquierdo avanza. No, se dan respuestas, se vuelve automático. Entonces, ¿qué tiene que ser? La última fase, la coordinación súper fina, es ser inconscientemente capaz. Es que ya se apoderaron, se empoderaron de esa habilidad, de ese gesto, y el cuerpo puede generar incluso una respuesta automática, casi refleja
a las alteraciones. Es aquí donde se integra todo lo antes explicado, aquí donde se integra todos los puntos anteriores, y ahí, ya en ese punto, es cuando vemos en la cancha, cuando vemos en el campo, cuando lo vemos en el gimnasio, que el atleta, que la persona hace el ejercicio de una forma casi mágica, es armónica, es de verdad muy bonito ver cómo se dan esta fase y cómo llegas a la tercera y la persona, el chico, la chica, el niño, la niña, lo logran hacer y lo logran hacer inconscientemente. Finalmente, queda aclarar algo. La ciencia médica, se mantiene avanzando siempre. La ciencia del deporte y nosotros que formamos parte de la medicina deportiva, tenemos que estar avanzando siempre, actualizándonos siempre y cambiar el paradigma, cambiar la forma en que vemos al ser humano, en que vemos al atleta. Ya esta concepción antigua de que tienes que pegar 1000 derechas, tienes que pegar 1000 revés, si no bateas 8 millones de veces, si no pateas 1 millón de veces, si no metes tantos golpes, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Esa concepción debe cambiar. Tenemos que ampliar nuestra visión, tener ojo clínico, crítico, para determinar la habilidad, la fortaleza y la debilidad de cada atleta, de cada niño, de cada niña. Recuerden que no nos vamos a quedar nada más, esto no es aplicar solamente a niños, sino que también lo pueden intentar si ya ustedes están en categorías o llegan a trabajar, a tener contacto con personas adultas. Todo es aplicable. Entonces, cambiemos esa forma, entendamos que podemos ver al individuo desde adentro, desde lo anatómico y estructural que nosotros muy bien conocemos, pero también tenemos que verlo desde afuera, desde cómo entra en su entorno, desde cómo yo puedo estimular las diferentes características de una persona y explotarlas para que cumpla, para que logre su objetivo. Pueden haber un chico súper bueno, excelente en su práctica deportiva, pero lo ponen a hacer huellas alternas y le cuesta. Entonces, ¿cómo es posible que pueda hacer la jugada, la estrategia, el movimiento, y de repente tú le pides algo como unas rodillas alternas y no lo puede hacer? Esas cosas se van a dar, lo pueden llegar a vivir, y si lo han vivido saben que es cierto. Pero, a partir de todo esto, con esta guía, se puede muy fácil ir ayudando a que esa persona, a que ese niño, a que esa niña llegue hasta ese objetivo. No queda más que agradecerles. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Espero que hayan entendido y que haya sido de su agrado. Bueno, se abre la ronda de preguntas. Por aquí tienes gente diciendo excelente, qué grande, soy tu fan, Leiber. Vamos a ver si hay alguien que quiera preguntar. Ahí está Inés diciendo que es tu fan. ¿Cuándo, Ana Inés? Roxana Borrego, me encantó. Soy fan de todos. Huáscar, excelente punto de vista, tienes que ampliar más. Muy interesante. Sé que hay una pregunta. Vamos a ver si hay alguien con alguna pregunta. Me parece que estuvo súper interesante. Fue un enfoque bastante bueno. Yo lo comparto, en verdad. Yo sí siento que debemos ser un poco más integrales. Sí, hay que también cambiar el paradigma aquí. Sí, yo creo que es un cambio de chip, pero bueno, esas cosas pasan desde aquí, desde este tipo de movimientos, desde que uno se atreve a compartir y ampliar los conocimientos de todos y a unirnos como gremio. Más o menos esa es la idea de este simposio, ¿ok? Sí, Unirnos, poder compartir, claro. intercambiar. No, yo creo que no hubo preguntas. Creo que no hay preguntas. Me parece que Excelente. todo quedó bastante claro. De De todas todos modos, el que maneras, quiera
o ampliar algo, ahí están redes, estoy a la orden para lo que necesiten. En el grupo se van a colocar las láminas, y de todas maneras, creo que los ponentes del día de hoy van a ingresar al grupo para cualquier duda y cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias por haberse conectado al conversatorio el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Gracias.